tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, un programa de libros y sobre libros en ABC TV. Hoy, con el autor de una más que reciente novela, se presentó anteayer, Encantador de Muñecas, con Victorio Suárez, poeta, periodista, profesor universitario, escritor. Él dirigió, por cierto, el suplemento cultural del diario Noticias en una época. El Encantador de Muñecas. Atiendan bien, una peculiar historia de amor entre un hombre mucho mayor y una jovencita. ¿Dónde se conocen? ¿A qué se dedica la jovencita? Enseguida con Victorio Suárez. Y comenzamos con aquellas páginas que me enamoraron, y a todos. Isabel Allende, sobre todo conocida en el mundo internacional por La Casa de los Espíritus, escribió un libro llamado Paula, y les voy a comentar algo de entrada. Cuando Isabel Allende lanza un libro, y ella es muy prolífica, tiene muchos libros en su haber, recibe por supuesto respuestas de sus lectores y de sus lectoras. En ninguno de los libros que publicó Isabel Allende recibió tantas respuestas como en Paula. De este libro hablamos. ¿De qué trata? Paula era hija de Isabel Allende. Allá por diciembre de 1991, tras una enfermedad, Paula entra en coma y aparentemente irreversible. ¿Qué hace Isabel Allende? Se coloca al lado de la hija y también se traslada a otros sitios y comienza a escribirle a ella como si le contara cosas de su familia. Esto le ocurrió a la hija Paula de Isabel Allende en Madrid. La trajeron hasta San Francisco, donde vive Isabel Allende, y el libro es delicioso porque ella le va hablando a la hija como si le escuchara. Le habla de sus abuelos, le habla de ella y sus padres, de la terrible experiencia vivida en Chile en 1973, el 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado contra su pariente Salvador Allende, los exilios que tuvo que pasar, se fue a Venezuela, se fue luego a Estados Unidos, y sobre todo le habla a ella desde su intenso dolor. La historia es conocida, por eso no hace falta que les oculte. Paula murió finalmente, pero quedó este libro. Si ustedes quieren una incursión emotiva a la relación mamá-hija, con la historia familiar detrás, les va a emocionar Paula, les recomiendo especialmente. Y siguiendo con el cine clásico, si yo les digo Laura, los cinéfilos enseguida van a entender a qué película me refiero. Para el gran público les digo, Laura fue una película exactamente de 1944, basada en una novela, la novela de Vera Caspari. Acuérdense que esta sección nuestra es muy especial porque muestra hasta qué punto siempre existió una relación entre los libros y el cine. Más del 50% de las películas en la historia del cine están basadas en libros. Laura había sido escrita por Vera Caspari y toma nada menos en 1944 un maestro del cine, Otto Preminger. Y seguimos buscando qué libros leen y recomiendan leer los jóvenes. Fíjense en esto. Ahora me gustan más los cómics, pero suelo leer también libros como, novelas como de Ian Fleming, de Casino Royale, un libro llamado Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene y algunos autores paraguayos. Y también algunas novelas un poco más clásicas, como podrían ser La Dama en las Camelias. ¿Hay algún libro que podría ser tu favorito, por lo menos hasta el momento? Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene, porque es un libro que refleja la vida a la perfección, con mucha crudeza, pero es la verdad pura y dura. ¿Hay algún otro libro que te gustaría recomendar a las personas? Y la novela de Casino Royale es una que recomiendo bastante, junto con las demás colecciones de Ian Fleming. ¿De qué trata este libro? Y es lo que se ve normalmente en las películas de James Bond. De ahí los directores agarran inspiración para hacer las películas que conocemos. Y ya está con nosotros Victorio Suárez. Acaba de publicar una nueva novela, Encantador de Muñecas. ¿Qué pasaba los jueves en un edificio céntrico en Asunción? ¿Qué pasaba en ese sitio en particular entre un hombre ya mayor, jubilado, profesor, periodista, poeta, y una chica mucho más joven? Una peculiarísima historia de amor y mucho más. Encantador de Muñecas acaba de ser presentado en Asunción. Ahora mismo vamos a tener a su actor Victorio Suárez.
tal como les prometía, hace 2 días se presentó una de esas novelas que son imperdibles. Fíjense ustedes, Encantador de muñecas de Victorio Suárez. Victorio es poeta, periodista, profesor universitario, dirigió un suplemento cultural de un diario importantísimo en su época que fue Noticias. Esta es su nueva obra. ¿Cómo te va, Victorio? Encantado de tenerte aquí. Buen día, Carlos. Un placer, evidentemente, compartir contigo este programa bastante visto. Tiene una gran audiencia porque puedo decir con total facilidad que es el programa cultural probablemente más importante en este momento. Y tiene gran difusión a través de la televisión, algo muy difícil y que ojalá otros medios también repitan este ejemplo saludable, ejemplo cultural saludable, ¿verdad? Desde luego no se esperaba menos de Carlos Martínez, que siempre está apoyando. Muchas gracias por esta palabra. Sí. El intento es ese, mostrar los libros en sus diferentes dimensiones. La pregunta que surge, ¿cómo nace Encantador de Muñecas, Victorio? Encantador de Muñecas nace de manera, digamos, repentina un día, mirando un poco la vida de la gente longeva, gente que pasa los 70 años, rodeados de soledad, de deseos de comunicación, de deseo de estar, de existir y de decir aquí estoy. El Encantador de Muñecas en realidad es una figura poliforme. Poliforme en el sentido de que hay varias historias de varios ancianos recogidos que fui acumulando esas experiencias hasta que desemboca en la experiencia más interesante de un jubilado de 70, 71 años. Entonces hay varias cosas. Es, por un lado, ficción y también realidad. Ahí vos tocaste el tema de la soledad. Él es una persona ya jubilada. Veo que él ha sido profesor, periodista, pero que de repente le conoce a una chica más joven. ¿Dónde? Exactamente. Este encantador de muñecas, profesor, jubilado, un hombre de 70 años, atrapado por ese estado de soledad, la familia ya desintegrada, sin esposa, solo, viviendo en una casa con una ama de llaves, tiene la suerte de tener una buena jubilación. Entonces se da ciertos lujos. No es precisamente el anciano sabio triste de García Márquez en su novela Memoria de mis putas tristes. Tampoco es ese anciano nipón, Eguchi, de la obra de Yasunari Kawabata, premio Nobel también, que escribe algo muy interesante y que inspiró también a García Márquez en su libro La Casa de las Bellas Durmientes, ¿verdad? Este personaje se sitúa de manera diferente. O sea que yo creo que estos dos grandes noveles no son dueños tampoco de la ancianidad, claro. Total, no pueden monopolizar, ¿verdad? Hay ancianos nuestros también que pueden contar su historia. Y este personaje precisamente, para romper esa soledad, y como tenía ciertos medios, recurre a una casa de masajes. En Asunción hay varias casas de masaje que no son precisamente de masaje, ¿verdad? Cumplen otros roles. Entonces él allí descubre un lugar interesante, una especie de refugio existencial a través de una jovencita venida del campo. Es un drama social en ese sentido, porque muchas mujeres creen que encontrarán la panacea viniendo a Asunción para solucionar sus problemas de ingratitud, de pobreza, de miseria, y como tampoco hay una respuesta efectiva para sobresalir, entonces, ¿qué hacen? Se dedican a la prostitución. En realidad, lo que el encantador de muñecas hace es no precisamente el abuso sexual en esta casa de masajes, sino encontrar una compañía saludable para pasar sus días. Qué terrible, es una suerte de búsqueda de salirse como sea de la soledad existencial que tiene este hombre mayor. Exactamente, y lo notable de este tema, de esta trama, es que no encuentra nada en su familia, alrededor un gran vacío. Sin embargo, un sitio ubicado en Asunción, en un edificio del 10º piso,
Él salía al balcón por las noches, iba los jueves a ese lugar, evidentemente pagaba, le costaba dinero, pero le daba una salud mental y física, le consolaba el corazón. Fíjate, porque él allí desde ese balcón del 10º Sí. piso, ahí se desarrolla también la novela, comienza a recordar parte de su vida, toda su vida, su niñez, mirando el río. El río le trae muchas cosas. Ella hace lo mismo, entonces hay un intercambio de experiencias extrañas entre los dos. ¿Y hay sexo entre los dos? Y no se produce un contacto carnal, no hay sexo, hay una contemplación. Ella no duerme como en La Casa de las Muñecas o En Memoria de mis putas tristes. Esta chica está despierta, esta chica conversa, él descubre y se interesó aún más en ella cuando descubre que esta chica tenía una pequeña biblioteca. Entonces comenzaron a compartir lecturas y a compartir una presencia efectiva de nostalgia, de ingratitudes, y esa conexión es una conexión muy importante para los dos. Ahora, el tema generacional evidentemente es terrible, porque por un lado ella muy joven y él 22 años, ¿Y él? y él 71 años, entonces él sabía los límites de esa situación, ella también. Entonces hay un juego interesante allí de cómo se da la senectud en un contacto, digamos, con algo que sin embargo tenía todo por delante. Era también un choque, digamos, contradictorio generacionalmente hablando, ¿verdad? Este hombre se sentía profundamente solo teniendo una familia. Tenía una familia, pero generalmente hoy día las familias, por varias razones, se desintegran. Las familias no se quieren hacer cargo de la gente de tercera o cuarta edad, de gente muy longeva. Entonces, él, casi abandonado, de corta familia evidentemente, trata de solucionar su problema de soledad, su retiro ya, digamos, de la vida activa, trata de hacer una existencia con mayores, digamos, con mayor presencia de otros elementos que vayan llenando sus expectativas. Por eso llega allí, ¿verdad? Y descubre un mundo que de repente le resulta muy interesante, muy profundo, un mundo alucinante. Alucinante. Sí, Encuentra en una chica de 22 años, Sí. prostituta que vino del interior, un mundo que para él lo redescubre también como persona. Claro, lo redescubre como persona y entra en una etapa, digamos, de sufrimiento cuando su salud se va deteriorando, porque es un hombre que posteriormente va exhibiendo el cansancio, las enfermedades propias de su edad, los problemas que tenían los huesos, las rodillas. Agosto lo castigaba terriblemente, y hasta que se produce, digamos, una separación finalmente, y esta separación lo lleva a la destrucción total. Es un hombre que vivió, que sufrió la soledad, que trató de encontrar algo, encontró, pero posteriormente, ya lastimosamente en los últimos tramos de su vida, porque ella con otras expectativas, evidentemente, cuando la madama, digamos así, del lugar, la proxeneta decide un traslado a Canadá, un país donde vivía el marido de la dueña de este local, muere, y ella va para arreglar los asuntos del marido, porque era un empresario. Esta mujer le lleva a ella. Entonces se produce una separación entre el encantador de muñecas y la beba. En realidad también puede invertirse la cuestión, puede ser encantadora de muñecas también. Por un lado, encantador de muñecas porque él fue en su juventud un encantador de muñecas. Y esta chica, la beba, es una
encantadora, pero de muñecos. De ¿verdad? muñecos, Sí. efectivamente. Entonces se dan dos situaciones que podría bien conceptuarse encantador y encantadora. ¿En qué Asunción transcurre esta novela, Victorio? En el microcentro de Asunción. Y no vas a creer, Carlos, que existe esa mujer. ¿Cómo que existe esa mujer? Esa mujer, la protagonista, Sí. Beba, Sí. existe en la realidad. El encantador también existe en la realidad. Entonces, por eso te decía de que es una mezcla de ficción y realidad. La novela transcurre, se desarrolla en un edificio céntrico del microcentro de Asunción. En un piso alto. En un piso alto, 10º piso, alguien de por ahí va a imaginar, va a decir, ¿Qué lugar es? ¿qué Sí. lugar? Este puede ser. Y funciona en ese lugar una casa de masajes. Y desde el balcón de ese lugar se mira el río, se mira la ciudad. Porque de repente ellos miraban y veían marchas. Se da también el problema social en el sentido de las marchas que aparecen y ellos viviendo una situación de encuentro amoroso en medio de la vorágine política, de toda la decadencia política, la decadencia moral que vive la sociedad paraguaya, ¿verdad? O sea que no es una novela que lleva directamente a exhibir un grado exacerbado de erotismo, sino dentro de esa situación penosa, evidentemente, también se desarrolla la situación social. Hay páginas donde aparecen, por ejemplo, los políticos septuagenarios también recurriendo a ese lugar. Ahora, en ese sitio no se da directamente el servicio. El servicio que ellos ofrecen es más allá del lugar. En el sitio no están las chicas. Se hacen las citas allí. Sí. Y la gente llama, de repente paga recurre a un método electrónico de pago. Y es una organización bastante bien aceitada, como se dice. Entonces, estos buscan, los políticos, y después cuentan sus experiencias estas chicas, ¿verdad? Que los políticos recurren a ciertas perversidades, ¿verdad? Hay misóginos, poliformos, perversos, por ejemplo, aparecen, ¿verdad? Políticos maniáticos, gente de toda clase, ¿verdad? Porque evidentemente en este trabajo de las prostitutas, ellas enfrentan individuos de diferente tipo, ¿verdad? De repente hay un masoquista, aparece, qué sé yo, un sádico, o gente que de repente se viste de escuelera, funge de perrito, todo eso aparece. Aparece un poco una serie probablemente de desviaciones también que Wilhelm Steckel explica muy bien en su libro El infantilismo psicosexual. Discípulo de Freud, claro. Evidentemente, él verá. Entonces, aparecen estos personajes steckelianos también en la obra. Más que interesante. Sí. Esta encantadora muñeca, estuvimos con Victorio Suárez. No se pierdan, ya está en venta el libro, fue presentado anteayer. Mucha felicidad y muchas gracias, Victorio. Gracias, Carlos. Y te reitero, mira, esta labor que estás realizando es muy importante para los escritores, para la cultura, para la sociedad paraguaya, porque finalmente lo que salva una situación de decadencia tan grande es la cultura. O sea, estamos apostando a eso. Gracias, muy amable. Volvemos enseguida. Gracias. Y ahora sí, ¿qué libros leen y recomiendan leer en el mes de la juventud los propios jóvenes? Aquí está la respuesta. ¿No tenés algún género literario que te llame mucho la atención como joven? Realmente me gustan más los libros de suspenso, libros de drama, las novelas en general. ¿Cuál podría ser tu libro favorito y por qué razón? Sería Pandemonium por la crítica muy seria que hace a la sociedad, pese a que no es un libro tan actual. Da críticas hablando de la televisión, habla de lo mal que están los estereotipos hacia las mujeres, hacia los hombres.
tiene, o sea, aparte de mucha fantasía, también mezcla muchísimo con la realidad. ¿Un libro que te gustaría recomendar a las personas? Me gustaría que la gente conociera más los libros, no solo las novelas románticas, porque es lo que más se lee, los romances adolescentes, sino más bien más los libros de suspenso y terror, porque te llevan, yo creo que son mucho mejores que las películas de terror porque te llevan a ese mundo. Y si hay una obra que hizo historia en el siglo XX es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Por qué Fahrenheit 451? Porque en la escala de Fahrenheit, a esa temperatura es cuando arde el papel. Y este libro, que se transformó posteriormente en película también, trata de una persecución a libros. Les explico. Vayamos al futuro. Se imagina el autor una sociedad futura estadounidense. En esa sociedad estaban prohibidos los libros. ¿Y qué hacía entonces el poder para combatir los libros? Fíjense el sinsentido para mostrar el absurdo. Estaba el cuerpo de bomberos. ¿Y el cuerpo de bomberos se dedicaba a apagar incendios? No. Ese cuerpo de bomberos se dedicaba con lanzallamas a quemar libros y perseguía a todo aquel disidente que todavía tuviera libros, porque se quería una sociedad estupidizada basada exclusivamente en lo que dictara el poder. Las personas tenían unos auriculares, ahí tenían una música permanente de bajo nivel, noticias que le interesaban al poder, estaba lleno de pantallas de televisión. Era la época en que se cuestionaba mucho la televisión como un medio que podía justamente hacer disminuir los niveles de lectura. Una sociedad supuestamente en el futuro donde en concreto leer era un delito que se pagaba con la muerte, hasta que un bombero que cometía esas atrocidades, una vez cuando estaba por quemar los libros, agarra uno, lo mete en el bolsillo, se lo lleva y descubre un mundo diferente. ¿Cómo sigue esta novela? Les recomiendo. Trata justamente de un mundo en donde se nos quiere a todos conformistas, sumisos, resignados, sin pensar. Fahrenheit 451, una gran novela del siglo XX de Ray Bradbury de ciencia ficción. Y vamos a la bellísima ciudad veraniega de Areguá, la ciudad de Gabriel Casals, el autor de La Babosa. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? Un museo en miniatura. El museo está inspirado en una especie de montañas rocosas. El arte aflora en obras realizadas por Lucy Spincy y que ya no está con nosotros, y las de su hijo Guillermo Spincy. Vamos hasta el museo de miniaturas allá en Areguá. Es como llegar a una mini ciudad ubicada en una especie de montañas rocosas, en donde todo se concentra más abajo de las rodillas, más allá de la imaginación. El Museo Lucy Spincy, como lo bautizó Guillermo Spincy en honor a su madre, guarda historia, tradición y sucesos plasmados en obras de arte para el recuerdo. Pero no nos quedemos en la mini ciudad, pues el recorrido apenas comienza. Este museo realmente era una galería. Después, en homenaje a mamá, a Lucy Spincy, artista, ceramista y literata, quisimos a los hermanos hacer un museo-galería en homenaje a ella, que fue una mujer brillante. Hace aproximadamente 40 años estamos en ese tema. Mamá empezó con todo esto, mamá fue la inspiradora. Yo pienso arte, respiro arte, vivo el arte. Y más todavía en Areguá, es un lugar donde en cualquier rincón te inspiras. Por eso vienen los artistas acá, vienen los bohemios, porque en cada rincón de Areguá hay un motivo de inspiración. Su gente, la loma, la iglesia, el lago. Acá uno puede vivir y morir tranquilamente, disfrutando que todavía hay naturaleza y todavía hay encanto, hay poesía en este pueblo. Las piezas que adornan el museo no están a la venta, pero existen aquellas matrices que pueden hacer posible la fabricación de una réplica para llevarla como recuerdo. Y cuando una persona quiere algo, se le puede fabricar con las mismas matrices que heredamos de ella y le podemos hacer con la misma calidad las piezas que uno elija. El recibimiento al museo es único, pues con los brazos abiertos y la amabilidad que caracteriza a Guillermo, ocupará su tiempo para mostrar las piezas acogidas bajo su techo todos los días en Caacupemí, poco antes de llegar a la ciudad de Areguá, en el Museo Lucy Spincy.
Y en nuestros libros recomendados cada semana, hoy, ¿dónde está esto? En Literato, innovadores que hacen historia, de Jim Stengel. Las empresas grandes que necesitan cada día y con mayor rapidez ideas frescas para mantenerse a la vanguardia de sus mercados. ¿Qué pasa? Al ser empresas grandes, por su tamaño, sus estructuras internas son pesadas, menos dinámicas y lentas. De ahí que muchas de ellas busquen en los emprendimientos de menor escala, no a lo grande, la versatilidad para producir mejor. Según Jim Stengel, las empresas han encontrado nuevas maneras de innovar. ¿Cómo innovar en un mundo de grandes empresas y muy competitivo? Este libro muestra cómo más de 200 compañías imprimieron velocidad, innovación, mayores ganancias y mejores relaciones con los consumidores finales. Los interesados en este libro, innovadores que hacen historia, de Jim Stengel, donde en Literato. Y para conocer los mitos nuestros, fíjense, ahora vamos a hacer el libro en la Plaza Uruguaya, en Rapita. En este ejemplar, atiendan bien, se encuentran los cantos sagrados de los guaraní del Guairá. Por cierto, los primeros poemas que se tienen en versión historieta. Ya nos vemos la próxima semana.